En este capítulo segundo de El infierno es para siempre, debemos recordar y tener muy presente que el infierno existe y no dejará de existir aunque algunos no crean en él. No falta quien dice que no existe el infierno. Eso es no tomar en serio a Dios, nuestro Padre Creador. Y para que cada uno viva su eternidad como le parezca vivirla. Dios siempre respetará tu libertad. Otros, siguiendo una teoría muy antigua, dicen que no, que los que se manejan mal sencillamente pagan una pena y son eliminados para siempre. Y esto no es real. Y en el segundo concilio de Constantinopla fue condenada esta teoría. Y otros dicen que el infierno existe pero que está vacío. La Iglesia nunca ha declarado que el infierno esté vacío o que alguien en concreto se encuentre allí. Pero una cosa sí nos hace saber que quien está allá es porque no supo vivir su eternidad y se condenó porque quiso, porque desconoció al Señor, a nuestro Dios creador. Lo peor de todo es que el infierno es eterno. Jesús nos habla muy claramente en Mateo 25:41. El infierno es eterno. No porque Dios quiera que así sea, sino porque ellos así lo quieren. Si por un imposible los condenados se arrepintieran, inmediatamente serían perdonados por Dios, porque la misericordia de Dios es infinita y por supuesto esa misericordia dura mientras estemos vivos. Ya luego lo que sigue es el juicio, porque esa es la justicia de Dios y depende de cómo hayas vivido tú la eternidad. La vivimos desde aquí, siendo buenos, llevando nuestra vida de cara a Dios o haciendo el mal. Hay muchos santos que nos cuentan experiencias con todo su conocimiento y moralidad que les acompaña. Vamos a ver hoy el testimonio de Santa Francisca Romana. El padre Mattiotti dice que la santa fue llevada en espíritu al infierno. En la entrada vio un abismo grandísimo y terrible. Vio algunos letreros que decían: este es el infierno sin esperanza y donde no hay jamás consuelo. Fue acompañada del arcángel San Rafael y vio un dragón gigantesco, negrísimo. Estaba con la boca abierta y de ella salía una gran llamarada de fuego. Ella oía gritar y blasfemar con muchos lamentos y voces terribles y como amargas. En el infierno, Francisca vio las cosas más horribles que se pueden imaginar, aunque evidentemente eran solo figuras o imágenes
para comprender lo terrible del infierno y de vivir eternamente en la compañía de los demonios que no tienen ni el más mínimo grado de compasión con los demás. Allí estaban los demonios con un hedor insoportable, las tinieblas tremendas y otras muchísimas penas y tormentos. Después fue llevada al purgatorio. Allí vio 3 estratos distintos. En el más bajo había fuego. Este es el que queda más cercano al infierno. En el segundo estadio, las almas sufrían, pero no tanto. En el tercer grado, el más elevado, allí estaban las almas que ya estaban cerca de ir al cielo. Después la santa fue llevada al cielo, donde vio a las almas bienaventuradas en compañía de los ángeles. El testimonio de la beata Osana de Mantua. Siendo Osana de 10 años, estando en su habitación haciendo oración, fue llevada en éxtasis a un bellísimo lugar donde había un sillón luminoso sobre el que se sentaba un anciano venerable de aspecto divino que gobernaba todo el mundo. Estaba rodeado de un gran esplendor. Delante del anciano había un joven de unos 22 años que parecía semejante al anciano. De estos dos, de inmensa luz, salía otro a modo de llama que era de la misma naturaleza del anciano y del joven, de modo que no podía conocer la diferencia de uno y de otro. Mientras ella los contemplaba, entendió que era una semejanza de la Santísima Trinidad. Saliendo de este bellísimo lugar acompañada de un ángel, fue conducida a una prisión donde había muchos enfermos. Todos estaban pálidos, malolientes y se lamentaban con tristes voces. Ella, al verlos, no pudo menos que llorar. Unida a ellos lloró. Esto era el purgatorio. Finalmente fue conducida a otro lugar lleno de oscurísimas tinieblas, donde se encontraban muchos que lanzaban gritos estridentes. A sus lamentos se unía el tormento de cruelísimos demonios que de continuo quemaban las almas con fuego ardientísimo. Osana tenía compasión de ellos y hubiera querido ayudarlos, pero no había esperanza alguna de perdón para ellos. Nos dice el padre Jerónimo Monteolivetano: un día de enero, muy de mañana, celebró la Santa Misa en su habitación y ella se quedó en éxtasis, permaneciendo así por unas 2 horas. Terminada la misa, volvió en sí
y habló de la majestad divina que ella había visto en aquel éxtasis con tanta claridad que no puede expresarse. Después refirió ella misma que fue mostrado el infierno y el purgatorio también. Cuán horrible es el infierno y los amargos tormentos que sufren los condenados. En el purgatorio son grandes las penas que jamás criatura alguna debería desearlas al modo que algunos desean, es decir, de pasar la penitencia de sus pecados en el purgatorio. No hay lengua humana ni inteligencia que pueda entender o expresar la mínima parte de estas penas, excepto el alma que haya visto estas cosas. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa describe así su visión del infierno. Estando un día en oración, me hallé en un punto sin saber cómo como que me parecía estar metida en el infierno. Entendía que quería el Señor que viese este lugar, que los demonios allá me tenían aparejado y yo merecido por mis pecados. Ello fue en brevísimo espacio, mas aunque yo viviese muchos años, me parece imposible que se me olvide. Me parecía la entrada a manera de un callejón largo, largo y estrecho, a manera de horno, muy bajo y oscuro y también angosto. El suelo me pareció como de un agua con lodo, muy sucio y pestilente, maloliente, muchas sabandijas mm, malas en él. Al cabo, estaba muy angustiada. Luego vi una cavidad metida en una pared a manera de una alacena a donde me vi meter en mucho estrecho. Sentí un fuego en el alma que yo no pude entender cómo poder explicarlo de la manera que fue. Los dolores corporales tan insoportables, incomparables, que con haberlos pasado en esta vida, gravísimos, y seguir, como dicen los médicos, los mayores que se puedan pasar, porque fue como si se me encogieran todos los nervios cuando me tullí, sin otros muchos que de otras maneras no es todo nada en comparación de lo que allí sentí, y ver que habían de ser sin fin y sin jamás cesar. Esto no es, pues, nada en comparación del agonizar del alma. Es un apretamiento terrible, un ahogamiento, una aflicción tan grande
y con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo lo encarecer, porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco, porque aún parece que otro acaba la vida, mas aquí el alma misma es la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo encarezca aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quién me los daba, mas sentíame quemar y desmenuzar, a lo que me parece y digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor. Estando en esta pestilencia, en este inmundo lugar, sin poder esperar consuelo, no hay ni que echarse, ni hay lugar de tranquilidad, aunque me pusieron en este como agujero hecho en la pared, porque estas paredes que son espantosas a la vista, agrietan ellas mismas y todo lo ahoga. No hay luz, sino solo tinieblas. Oscurísimo el sitio. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena, todo se ve. No quiso el Señor entonces que viese más de todo este infierno. Después he visto otra visión de cosas también espantosas, de algunos vicios y castigos, cuanto a la vista, muy, muy, más que todo espantosos. Me parecieron más como no sentía tanta pena, no me dieron tanto temor, que en esta visión quiso el Señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y aflicción en el espíritu, como si el cuerpo lo estuviera padeciendo. Yo no sé cómo ello fue, más bien entendí ser gran merced y que quiso el Señor que yo viese por vista de ojos de donde me había librado su misericordia, porque no es nada oírlo decir ni hacer yo otras voces pensando en diferentes tormentos, aunque pocas, que por temor no se lleva bien mi alma, ni que los demonios atenazan, ni otros diferentes tormentos que he leído. No es nada comparado con esta pena, porque eso es otra cosa. En fin, como de dibujo a la verdad, y el quemarse acá es muy poco en comparación de ese fuego de allá. Yo quedé tan espantada y aún lo estoy ahora escribiéndolo, porque son casi 6 años y es así que me parece ese calor
natural me falta de temor aquí donde estoy. Y casi no me acuerdo para poder decir que fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado mucho así para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida, como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al Señor que me libró a lo que ahora me parece de males tan perpetuos y tan horribles. Después acá, como dicen, todo me parece fácil en comparación de un momento que se haya de sufrir lo que yo allí padecí. Me espantaba como habiendo leído muchas veces libros donde se da a entender algo, las penas del infierno como no las temía ni tenía en lo que son de duras, de difíciles. ¿A dónde estaba? ¿Cómo me podía dar cosa descanso de lo que acarreaba ir a tan horrible lugar? Seáis bendito, Dios mío, por siempre. De aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan y los ímpetus grandes de aprovechar almas que me parece a mí que por librar una sola de tan gravísimos tormentos pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Miro que si vemos acá una persona que bien queremos, en especial con un gran trabajo o dolor, parece que nuestro mismo natural no nos convida a la compasión y si es muy grande nos aprieta a nosotros, pues ver a un alma siempre sin fin en el sumo trabajo de los trabajos. ¿Quién lo ha de padecer? No hay corazón que lo lleve sin ganar pena, pues acá con saber que en fin se acabarán con la vida y que ya tiene término, aún nos mueve a tanta compasión. Esto otro que no le tiene, no sé cómo podemos sosegar viendo tantas almas como lleva cada día el demonio consigo. Otra vez me sucedió así otra cosa que me espantó mucho. Estaba en una parte a donde se murió cierta persona que había vivido muy mal, según supe, y muchos años más hacía dos que tenía una enfermedad y en algunas cosas parece estaba con enmienda. Murió sin confesión, mas con todo esto no me parecía a mí que se había de condenar.
Estando amortajando el cuerpo, muchos demonios tomaron aquel cuerpo y parecía que jugaban con él y hacían también justicia en él, que a mí me puso gran pavor, que con garfios grandes le traían de uno a otro, como lo vi llevar a enterrar, con la honra y ceremonias que a todos. Yo estaba pensando en la bondad de Dios, como no quería fuese infamada aquella alma, sino que fuese encubierto ser su enemiga. Estaba yo medio boba de lo que había visto. En todo el oficio no vi más demonios. Después, cuando echaron el cuerpo en la sepultura, era tanta la multitud que estaban dentro para tomarle, que yo estaba fuera de mí de verlo, y no era menester poco ánimo para disimularlo. Consideraba no harían de aquel alma, cuando así se enseñoreaban del triste cuerpo. Pugliera al Señor que esto que yo vi, cosa tan espantosa, vieran todos los que están en mal camino, que están en mal estado, que me parece fuera gran cosa para que empiecen a vivir bien. Continuamos.